La historia de Huelva es una historia de una pérdida, ¿no? Yo he visto una ciudad de niño que no es la ciudad que hay ahora. Y la ciudad que vio mi padre de niño no es la ciudad que hay ahora. Por el camino hemos perdido pues, una cantidad enorme de edificios civiles que embellecían la ciudad y que si hoy los mantuviésemos harían que tuviéramos un casco histórico a lo mejor más interesante. Algunos plantean la ciudad más antigua de Occidente por los restos arqueológicos que tenemos, pero ¿dónde está? Hemos perdido el casco histórico, 70%, una quizás sí se ha destruido o incluso más. Todo lo que se ha encontrado desde el punto de vista arqueológico, en muchos casos no fue ni estudiado porque no había unas normativas o no había una sensibilidad sobre ese tema y entonces se excavaba en un solar y fuera, que nadie se entere para que no nos paren las obras, o después no ha habido la sensibilidad de ser capaces de eso que se encontraba fuera puesto en valor. Cómo vamos recorriendo lugares y entrando en sitios históricos de Huelva relacionados con actividades paranormales, misteriosas, ¿no? Que se hace en la noche de Halloween. Cada año se va enriqueciendo con historias que la misma gente nos va contando. O sea, yo alucino con la cantidad de gente de Huelva que ha vivido experiencias paranormales vinculadas a temas de fantasmas y demás en la propia ciudad. Otro de los lugares donde tenemos actividad paranormal, el Pozo de la Casa del Diablo, que está en el interior conservado. Hubo familias que me llamaron para decirme, yo no sé qué has hecho con mi hijo durante esta semana, pero por las 2 horas que me estás regalando desde que ha llegado, te quería dar las gracias, ¿no? O una madre que me llamó y me dice, mi hijo tiene 15 años y en estos 15 años nunca me ha dicho te quiero. Espero y deseo que Platalea me sobreviva. Me gustaría que cuando Diego Vázquez ya no esté, que ya me vaya y ya inicie ese largo viaje, Platalea sigue. Diego Vázquez, bienvenido a Manuales para Emprender. Corrígeme si me equivoco, pero fundaste Platalea en el año 2005. Sí, eso es. Bueno, en principio encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por pensar en mí para vuestro proyecto. Sí, fue en el año 2005. En el año 2005 lo iniciamos Platalea como una cooperativa. Éramos 3 socios. Estaba yo, después estaba Manuel Mojarro, que él sigue, bueno, que al final terminamos separándonos, ¿no? Y él sigue dedicándose al tema sobre todo del turismo ornitológico, turismo de naturaleza especializado, con una empresa que se llama Wild Doñana, y después otra compañera que se llama Aurora Vadillo, que, bueno, que ya a los 2 años más o menos de iniciar el proyecto, pues se fue a Granada y ya lo dejó, ¿no? Entonces actualmente soy yo digamos, el responsable de este proyecto que, como bien dice, pues surgió en el 2005, estamos de aniversario. Ajá. Y entiendo que 20 años son muchos años para una empresa y más para una empresa que está dedicada a divulgar el patrimonio natural y cultural de Huelva y su provincia. Supongo que habrás pasado por momentos de todo tipo. ¿Cuál es el secreto, si lo hay, para mantenerse durante tanto tiempo, desde el año 2005, en un sector emprendedor, empresarial como es el cultural? Es una gran pregunta y tiene muchas derivadas, ¿no? Hemos vivido momentos duros, ¿no? Porque recuerdo el 2008, ¿no? La crisis del 2008, que precisamente creo que fue la que menos nos afectó. La que más nos ha afectado hasta ahora ha sido bueno, la del COVID, ¿no? Por la COVID-19, esa pandemia, sí que es verdad que nos dejó un poquillo más tocados, pero bueno, hemos conseguido salir hacia adelante, ¿no? Yo creo que la clave está en, en la confianza que desde el año 2005 han tenido en nosotros, pues tanto administraciones, centros educativos y la ciudadanía en general, ¿no? Cuando nosotros empezamos en el 2005, había pocas empresas o pocas iniciativas, sobre todo en la capital, que intentaran acercar el patrimonio histórico y cultural a la ciudadanía, como empezamos a hacerlo nosotros, ¿no? Entonces eso nos ha dado un bagaje, digamos, un conocimiento por parte de, pues eso, administraciones, de la sociedad en general,
que nos ha permitido, bueno, pues poder llegar hasta aquí, ¿no? Y después, bueno, tener un grupo de trabajadores que ya tenemos cierta estabilidad, por lo menos las personas que están fijas en la empresa y que son personas excelentes, que trabajan y que Platalea para ellas, más que un trabajo, es también, ¿no? O sea, dan más allá de lo que a lo mejor se le puede pedir a una trabajadora normal, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el secreto de que podamos estar celebrando el 20 aniversario. Ostras. ¿Y qué momento recuerdas tú que digas emocionalmente te hayan tocado que puedas contarnos en estos 20 años? Pues es que son muchísimos, porque nosotros, el lema de Platalea es que nos gusta compartir emociones, ¿no? Entonces, claro, pues para mí esta actividad que yo desarrollo es muy emocional, entonces hay muchísimos momentos, ¿no? Yo recuerdo muy especialmente un proyecto en el que estuvimos trabajando 6 años, creo que fue, que eran las rutas literarias por Andalucía. Es un proyecto educativo que se organizaba en colaboración con la Junta de Andalucía y con el Ministerio. Entonces era una semana entera con chicos de cuarto de la ESO, recorriendo Andalucía en la ruta de la generación del 27 y después quedándonos un poco en Huelva, Sevilla y el puerto de Santa María con la ruta de Juan Ramón Jiménez, porque eran dos rutas distintas. Entonces esa convivencia durante una semana entera con niños y niñas de cuarto de la ESO te permitía poder trabajar con ellos, sensibilidades, emociones y sobre todo en la ruta de la generación del 27 que terminábamos en Granada con Federico García Lorca, con los fusilamientos en el barranco de Biznar y creamos allí una actividad que era tocaba muchísimo, ¿no? La fibra sensible de todos los que estábamos allí. De manera que cuando terminábamos, los niños y las niñas llegábamos al albergue y te los veía a todos con sus teléfonos móviles, llamando a casa, diciendo papá te quiero, mamá te quiero, abuela te quiero. Qué bonito. Y entonces hubo familias que me llamaron para decirme, yo no sé qué has hecho con mi hijo durante esta semana, pero por las 2 horas que me estás regalando desde que ha llegado, te quería dar las gracias, ¿no? O una madre que me llamó y me dice, mi hijo tiene 15 años y en estos 15 años nunca me ha dicho te quiero. Y ha llegado por las puertas después de la actividad y lo primero que ha dicho ha sido te quiero, ¿no? Wow. Y una niña, que eso ya fue un poco lo más triste, ¿no? Pero también muy, muy emotivo, que cuando terminamos la semana literaria juntos, ¿no? Y se despidió de mí, pues me dio un abrazo llorando y me dijo, eres el padre que nunca he tenido, ¿no? Ostras. Entonces, claro, lo que vivimos en esa experiencia educativa de las rutas literarias es emocionalmente lo que yo más he vivido, ¿no? Después hay montones, montones de recuerdos en cada actividad, pero eso ha sido lo más fuerte, sí. Wow. Mm. Yo, cierto que he tenido oportunidad de disfrutar de tus actividades en más de una ocasión. Y entre ellas recuerdo una que me sorprendió muchísimo porque no era consciente de muchas figuras históricas que tenemos que han pasado por Huelva y por su provincia. Y hubo una actividad que me acuerdo que me sorprendió muchísimo a nivel empresarial, a nivel cultural, a nivel arquitectónico incluso, el impacto que tuvo Antonio de Mora Claro. Entonces me gustaría un poco que nos hablaras de él, de esa figura histórica. Sí, Antonio Mora Claro es un personaje que hay que enmarcarlo también en la época en la que le tocó vivir, ¿no? Procede de una familia, su padre era empresario, era propietario, como se decía en aquellos años, ¿no? Propietario quiere decir que tenía propiedades, por lo tanto pertenecía a una burguesía potente, ¿no? Rica, pero él consiguió incluso incrementar, ¿no? Poco su herencia familiar. Antonio de Mora Claro, se decía en aquella época que un dedo de Antonio de Mora Claro podía paralizar toda la actividad de Huelva, ¿no? Es como el que ha tocado el interruptor del apagón,
Pues Antonio de Mora Claro tocaba el dedito, porque claro, él tenía una fábrica de electricidad, y entonces abastecía de fluido, digamos, ¿no? Abastecía a Huelva, a Gibraleón, a Trigueros. Su familia fue una de las primeras que empezó el abastecimiento de agua a la ciudad, la traída de agua a la ciudad de su padre, de Antonio Mora. Después fundó un periódico, un diario, el Diario de Huelva, el Teatro Mora Claro. Bueno, el Teatro Mora, se llamaba Teatro Mora, ¿no? Que lo llevaba él. Fue político, ¿no? Fue diputado, fue presidente de la Diputación, fue alcalde de la ciudad, de hecho siendo alcalde murió. Y, mm, y claro, él en aquella época, la gente que tenía mucho dinero, pues también solían tener muchas vinculaciones religiosas y solían ser personas que daban dinero desde una manera proteccionista, ¿no? Hacia los pobres, hacia los necesitados, muy vinculado con hermandades de la Semana Santa de Huelva, como por ejemplo la Hermandad de la Oración en el Huerto. Y él fue en su, o sea, en un terreno que él tenía, él lo cede a la ciudad para que ahí se haga la gota de leche, el Instituto de la Gota de Leche, que estaba falto de un local, ¿no? Donde atender a las madres lactantes y a los niños. Y él, bueno, él cedió ese local, que fue polémico, porque claro, hubo gente de la parte contraria en el ayuntamiento que decían que lo estaba haciendo de alguna manera para ganarse cariño del público, ¿no? Y la gente, pues, algunos escribieron artículos en la prensa diciendo que, hombre, que en una ciudad que estaba a falta de ese servicio, que hubiera una persona que cediera, aunque fuera el alcalde, libremente ese local, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una persona que realmente eh, la Huelva de su época, pues él marcó, ¿no? Una etapa importante, ayudó a emprendedores, ¿no? Hubo unos emprendedores que quisieron montar un taller de forja y él le cedió unos terrenos y unos locales. De hecho, cuando aquellos emprendedores de los años 20 inauguraron en el Molino de la Vega su local, pues se inauguró una placa en agradecimiento a Antonio de Mora Claro porque gracias a él ellos pudieron hacer esa labor, ¿no? Y es muy curioso porque cuando él muere y se hace la escultura, ¿no? Que tenemos de Mora Claro al lado del palacio en el que él vivía, ese monumento llevaba una vallita que lo rodeaba de forja, que precisamente la regalaron aquellos emprendedores que hicieron el taller, ¿no? Bueno, Que vale, uno de los referentes arquitectónicos que tenemos en la ciudad, pues la casa donde él vivía, ¿no? Con su mujer, con Josefa Jiménez, ¿no? Que después sería condesa de Mora Claro, ya después del fallecimiento de él. Y, y bueno, sigue siendo, ¿no? Uno de los lugares más visitados de la ciudad porque es una casa palacio espectacular, ¿no? yo te he escuchado contar alguna ocasión que tú te enamoraste de la belleza de Huelva cuando tus padres te hacían mirar para arriba, ¿no? Y te llevaban al Odiel, ¿no? A las marismas. ¿Y qué es lo que tú consideras de las cosas que a ti te enamoraron y te hicieron apasionarte por Huelva? No se podría perder ningún onubense ni alguien que viniera a visitarla. Bueno, la historia de Huelva es una historia de una pérdida, ¿no? O sea, por lo menos yo siempre lo vivo así. Yo intento a veces ser positivo para no estar siempre en la melancolía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he visto una ciudad de niño que no es la ciudad que hay ahora. Y la ciudad que vio mi padre de niño no es la ciudad que hay ahora. Y se han perdido por el camino, hemos perdido
pues una cantidad enorme de edificios civiles que embellecían la ciudad y que si hoy los mantuviésemos, pues harían que tuviéramos un casco histórico pues a lo mejor más interesante que el que tenemos, porque es verdad que es una ciudad que, a pesar de ser una de las ciudades más antiguas de Occidente, o incluso, ¿no?, algunos plantean la ciudad más antigua de Occidente por los restos arqueológicos que tenemos, pero ¿dónde está? Entonces en Huelva hemos perdido el casco histórico, pero después, una vez que gran parte del casco histórico se ha destruido, que yo no sé, pues sería 70%, una cosa así se ha destruido, o incluso más, después todo lo que se ha encontrado desde el punto de vista arqueológico, pues en muchos casos no fue ni estudiado, porque no había una normativa o no había una sensibilidad sobre ese tema, y entonces se excavaba en un solar y fuera, que nadie se entere para que no nos paren las obras, o después no ha habido la sensibilidad de ser capaces mm, de que eso que se encontraba fuera puesto en valor, es decir, se conservase y fuese puesto en valor. Y así, por ejemplo, bueno, pues en la calle Méndez Núñez, el edificio Coliseo, que a finales de los años 90, cuando se va a iniciar ahí las obras, se encuentra pues un templo griego con una cantidad de cerámica griega espectacular, y pues aquello, hubo un movimiento ciudadano para intentar que se pararan las obras y que eso se convirtiera en un yacimiento arqueológico, y no hubo manera. Al final terminó construyéndose el edificio Coliseo, terminó construyéndose el parking subterráneo, eso dañó la Concepción, casi perdemos la Concepción, que estuvo un montón de años cerrada, porque claro, el movimiento de tierras para hacer el parking subterráneo afectó a la parroquia, y, y entonces, claro, ahí lo que yo creo que no se puede perder es, creo, que a esta altura en Huelva no podemos perder ya más casas antiguas. Sé que es difícil, porque el ayuntamiento no puede comprarlas todas para mantenerlas, pero habría que hacer algún tipo de política, de normativa, que permitiera a los propietarios de esas viviendas darles ayuda para conservarlas. Hay algo, tengo pendiente hacer, probablemente lo haré ya para el otoño, una actividad que quiero que sea gratuita, y que todo el mundo que hace fotos hoy día, que tiene cuentas en Instagram, pues vaya, ¿no? Que es la ruta del espacio vacío. Para mí el espacio vacío es patrimonio, y el espacio vacío me refiero a lo que hay por encima de un edificio, ese espacio vacío. En Huelva hemos tenido, a lo largo de la historia, hemos tenido casas de 2 alturas, sobre todo a partir de finales del 19, casas de 2 alturas, y a partir de ahí ya empezamos a tener incluso casas de 3 alturas. Bueno, pues hay algunas actuaciones que se hacen, con las que yo no las comparto, que es que a lo mejor una casa antigua de Huelva que tenía 2 alturas, se autoriza que se conserve la fachada, pero conservas la fachada y ahora elevas 2, 3 plantas por encima. Entonces te estás cargando completamente, eso ya no tiene ningún sentido, porque ya el espacio vacío lo has perdido. Y yo os pongo un ejemplo: cuando tú vas bajando por la calle Rascón y coges hacia la derecha, donde está la esquina Te Espero, ¿no? Esta casita también antigua que hay ahí, cuando doblas a la derecha para ir hacia hacia la calle Las Bocas, te encuentras de pronto ese edificio que algunos plantearon que podía ser la Casa de las Chancas, ¿no?, del siglo XVII, se hablaba, ¿no? Esa casa es de 2 alturas, es donde está el Café Central. Y también hay, ¿cómo se llama? El gallo, Sí, el gallo negro. el gallo negro, ¿no? Pues ese edificio me estoy refiriendo. Pues cuando tú llegas ahí a ese edificio, es un edificio de 2 alturas. Desde ahí para arriba tienes un espacio vacío. Y ese espacio vacío, para mí, es patrimonio. Entonces, si ahora tú decides
el ayuntamiento decide conservar la fachada de ese edificio, pero autoriza a que se levanten ahí 2, 3, 4 plantas, pues estás perdiendo completamente la esencia de esa ciudad. Y ya nos queda poco, nos queda poco. Por ejemplo, yo tomaría una determinación, ya lo hice en su día hace años, puse una nota y en una de las visitas que hicimos lo hablamos, que es, por ejemplo, espacios singulares de Huelva que deben ser conservados, ¿no? Y declararlos protegidos. Calle Las Bocas, ese es un espacio singular. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el 99% de las casas de la calle de Las Bocas son casas del siglo XIX y conservan sus dos alturas y su espacio vacío por encima. Entonces, ese tiene que ser un espacio a proteger, tiene que ser una calle protegida. Y ahí no se pueden hacer ningún tipo de actuaciones que sean ni elevar plantas, ni tirar casas, ni nada de nada. Lo mismo que pasa con el primer tramo de la calle Rábida. La calle Rábida es otro espacio singular que mantiene en su esencia, desde la confluencia con la calle Pérez Carasa, mantiene ese estilo, ¿no? Pues eso habría que conservarlo también. En mi opinión, vamos, yo creo que sería fundamental. Y después tiene que haber un plan para que no se nos escapen eh, determinadas oportunidades que yo creo que no se pueden escapar. Y entonces ahí vuélvalo siempre. Casa del Guarda. La Casa del Guarda en el barrio obrero no debería ser un bar, que está muy bien que lo sea, pero no debería ser porque un ayuntamiento que tiene un plan, una planificación, sabe que esa casa es el lugar ideal para haber hecho un centro de recepción de visitantes del barrio obrero. La Casa Verdigón 14 se salvó, lo he contado siempre y lo contaré siempre, gracias a una familia, a la familia que actualmente la regenta. Si no llegase por esa familia, la Casa Verdigón 14 la hubieran tirado. Pero tal cual, o sea, ahora mismo aparece en las guías de turismo de la ciudad. La casa más antigua de Huelva del siglo XV, pero ha sido gracias a una familia que la ha mantenido, porque si no, el ayuntamiento hubiera autorizado que se tirase. Y eso no puede ser. El ayuntamiento tiene que tener un plan. Y esa casa, en mi opinión, la tendría que haber comprado el ayuntamiento en su día cuando se vendió. La tendría que haber comprado para mantenerla y hacer ahí lo mismo, un centro de interpretación. Ahora está a la venta la casa de donde estaba la clínica del doctor Vázquez Limón, en la calle de La Fuente. Yo ya he hablado con el ayuntamiento, he hablado con el propietario. Yo creo que esa casa la tendría que comprar el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para colocar ahí, por ejemplo, un centro dedicado a la historia de la medicina en Huelva, que es muy interesante, ¿sabes? Y podría ser un proyecto conjunto con el Colegio de Farmacéuticos, con el Colegio de Enfermería y con el Colegio de Médicos, y hacer un centro que hable sobre la historia de la sanidad en Huelva. Eso fue una clínica, tuvimos clínicas privadas. Bueno, pues podría ser una manera de recuperar un espacio y que no sea un espacio privado, y que la ciudadanía lo pueda disfrutar y los turistas que vengan también, porque en otras ciudades se hace. Y yo he dicho muchas veces que si en otras ciudades se hacen, ¿por qué aquí no? ¿No? Y, y son oportunidades perdidas. Yo, por ejemplo, el Juguetón, donde estaba Juguetón, ese solar que ha estado, ahí se han encontrado restos arqueológicos. Y ese solar, ahora ya están construyendo un edificio que supera las plantas que tenía originalmente el edificio de Juguetón, que era creo que era de una sola planta o de dos plantas, ¿no? Em, yo ya también hablé en su día con el ayuntamiento, hablé con el promotor. Oye, este espacio debería el ayuntamiento comprarlo, adquirirlo, los propietarios donarlo, como se hacía antiguamente, que la gente que tenía dinero donaba solares para que en Huelva se hicieran plazas o lo que sea. Porque imaginaos que en vez del edificio que se está construyendo allí donde está Juguetón, lo que hubiera era lo que yo había propuesto, es decir, una plaza ahí en ese rinconcito, una plaza pequeñita porque es muy pequeñito, donde estuvieran integrados los restos arqueológicos que allí se han encontrado y donde en las paredes laterales de los edificios que quedan en torno a esa placita, pues hacer unos jardines verticales que quedan muy, muy bonitos, ¿no? Y entonces eso te permitiría tener ahí ese espacio con los restos integrados. Y ahora para cualquier persona que vaya bajando desde el ayuntamiento, pues el edificio de esquina de Pérez Carasa con los azulejos esos tan bonitos, pues quedaría perfectamente visible, ¿no?
Es verdad que en el proyecto están haciendo chaflán. El edificio no lo han llevado hasta la esquina, sino que han hecho chaflán, y eso está bien porque te permite poder tener una visual hacia esos dos edificios de esquina. Pero en fin, yo qué sé, yo me alargo en la respuesta porque yo me podría llevar aquí hablando con vosotros de estas cosas un montón de tiempo, pero son cosas que... Eso es pensar a largo plazo con Huelva, porque al final el turismo, es que es necesario. O sea, es que cuando viene aquí un turista, qué le enseña? Sí, Y tenemos patrimonio para aburrir, pero claro, es que no se cuida. Como por ejemplo en el seminario, por ejemplo, ¿no? Yo te escuché que tu primera visita guiada, ¿no? Fue allí a los molinos de Bea, ¿no? Y que acabasteis en un pantano, ¿no? En un sí, embalse un embalse de está asociado a los concierto de molinos. rana. Eso es un concierto de rana, sí. Pues yo tengo todos los días un concierto de rana, porque yo vivo al lado del seminario. Entonces allí se ha formado como una especie, ¿no? Que por cierto también aquellos se llevaron, bueno, en fin. Y, y claro, me acordé, ¿no? Cuando te escuché lo del concierto de rana, porque digo, ostras, pues mira, me viene hilado para preguntarte qué ocurre con aquello. O sea, que aquello estuvo el grupo Ánfora, ¿no? Sí, Se ha dejado allí de la mano de Dios, basuras allí, allí no pasa una desbrozadora hace años. O sí. sea, aquello se ha convertido en un estercolero, no se hace nada, no sé, las vallas las han robado. Allí, Ya, o sea, el yacimiento arqueológico que podemos llamar, si nos centramos en aquello, porque al final Huelva casi, bueno, pues todo es un yacimiento en sí mismo, ¿no? Pero esa zona que se llamó el PP8, ¿no? El plan parcial número 8, que es donde se hicieron esos descubrimientos increíbles, ¿no? De estos ídolos que tenemos en el museo. Ahí hay que tener en cuenta que, claro, que gran parte del suelo es propiedad privada, de distintos propietarios, que ellos lo compran como suelo urbano para poder urbanizar. Entonces, claro, estos empresarios que lo compran, pues después lo que quieren es poder construir, que es lo que ellos querían, ¿no? Por suerte en Huelva tenemos una norma que ya obliga a que tiene que haber una intervención arqueológica para ver qué es lo que hay ahí antes de hacer. Entonces, gracias a esa intervención arqueológica que hicieron distintos grupos, no solo Ánfora en una zona, pero también otros, la Universidad también de Huelva estuvo un poco coordinando todo aquello, pues se descubre ese yacimiento que lo que hace es darnos cuenta de que esa zona ha estado poblada continuamente, pues prácticamente desde hace 6.000 años. Después, ¿qué pasa? Bueno, pues que una vez que se hace la intervención, se estudia, se recuperan todos los datos arqueológicos, ¿no? Asociados a esas intervenciones que se dan allí, y todos los objetos pasan a formar parte de la colección del museo, se expone, se investiga, pues ya se inicia la construcción, ¿no? Yo creo que allí todavía hay parcelas para poder investigar, que seguro que arrojarán datos interesantes. Y después, claro, está la opción de haberlo dejado, haberlo puesto en valor. Pero lo que se encuentra allí, en la mayoría de los casos, son lo que los arqueólogos llaman estructuras negativas. Si son fondos de cabaña o huellas de cultivo, que es difícil, no es como un muro. No te encuentras un muro, no te encuentras una casa, no encuentras un mosaico romano, sino que lo que encuentras son eso que ellos llaman estructuras negativas. Y entonces, pues, se considera que realmente eso después, para el público, a lo mejor no tiene un interés. Yo eso no lo comparto. Yo no soy especialista, ¿vale? Entonces yo lo que no, cada uno tiene yo no soy arqueólogo, pero yo como ciudadano y persona que enseña, yo he visto las fotos, ¿no? Las fotos del proceso de excavación, y yo creo que eso merece la pena mantenerlo y dejarlo como un parque arqueológico donde se recreen esas estructuras, de manera que tú las puedas recrear, porque tú las piezas que encuentras allí te las llevas, pero tú puedes intentar recrear lo que allí apareció, puedes intentar recrear un fondo de cabaña y hacerlo de una manera que más o menos esté conservado, que la gente lo pueda ver, puedes hacer una réplica de los ídolos y colocarlas tal y como se encontraron,
y que la gente lo pueda visitar. Pero bueno, ahí hay diferencias de opiniones. ¿Qué pasa? Que tú a la empresa privada que compró esos terrenos para construirla tienes que indemnizar. Claro, Y ahí es donde está el problema. o tienes que expropiarlo, ¿no? Expropiarlo es complicado, tendrás que indemnizarlo en función a unos valores de lo que la propiedad iba a poder sacar, ¿no? Del valor que la propiedad iba a sacar de ese terreno. Y ahí es donde hay que tener dinero. Y a veces, pues bueno, pues no es fácil para un ayuntamiento gastarse mucho dinero en determinadas cosas cuando hay a lo mejor carencias en otro lado. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Pero ahora ya yo creo que va cambiando, ¿eh? Yo creo que se va viendo, ya hace unos años que estamos viendo que hay otra sensibilidad y que, bueno, y que se van dando pasos hacia la conservación de determinados elementos y a su puesta en valor. Bueno, de hecho, ahora en 2024 encontraron en el 60, encontraron el carro en La Joya, ¿no? De los Tartesos, y lo están reconstruyendo ahora. Vamos, recientemente, en 2024 he visto yo una noticia. Bueno, ya está en el museo se puede ¿Ya ver. está? Ah. Sí, sí, ya está en el museo. Es una recreación, porque todo lo que es el carro, se acaba de hacer, vamos, quiero decir, es recién hecho. No es porque la parte de ese carro que era de madera, que era la mayoría, pues eso no se conserva. Las piezas metálicas sí las tenemos, están en el museo y están expuestas en esta exposición que tenemos ahora en el museo de La Joya, ¿no? Y el carro pues está allí, ¿no? Eso ha sido una apuesta de la Asociación Arquehuelva y con la financiación de Atlantic Copper y con un trabajo detrás, ¿no? De investigadores y de artesanos que han permitido pues hacernos una idea de cómo podía ser ese carro que apareció en la tumba 17 de la necrópolis de Tarteso. Pero eso es lo que tú dices, es un avance ya, porque eso ya genera interés en el turista. Tú ya lo puedes llevar a visitar mejor aquella zona, luego lo puedes llevar al museo, puedes decir que aquello sea... La recreación del carro es interesante. Es interesante, bueno, porque te permite, pero no es realmente algo, en mi opinión, relevante dentro de lo que es la historia de nuestra relación con nuestro pasado arqueológico. Sí que es importante que a través de movimientos ciudadanos se haya conseguido de alguna manera frenar la urbanización del Cabezo de la Joya. Eso sí que es relevante, fundamental, y también relevante la noticia de hace 2 días prácticamente, donde la alcaldesa ha anunciado que va a expropiar el Cabezo de la Joya para crear allí un parque arqueológico. Eso sí que es un antes y un después. Eso sí que es... ya hubo cosas que se hicieron, por ejemplo, cuando se tiró el antiguo colegio francés y se encontró allí los restos de partes del acueducto y de la necrópolis norte de la ciudad romana, pues se modificó el proyecto inicial de ese edificio para poder crear una plaza en el interior donde se conservaran parte de esos restos arqueológicos. Eso fue, bueno, una cosa, avance tremendo, ¿no? O por ejemplo el edificio de Esfera, de la tienda Esfera que tenemos allí, donde podemos ver también los restos de una casa romana, ¿no? O lo que se ha hecho en San Pedro. Se ha hecho una reforma de la plaza de San Pedro, se han encontrado unos restos arqueológicos y se ha decidido dejarlos y mantenerlos y ponerlos en valor. Eso sí que es lo que va empezando, o lo del jamón. Jamón no es... Sí, el jamón Es un jamón, un ¿no? jamón. Eso ya no, ahora mismo no. Lo del jamón de San Pedro, que en mi opinión no debería haber un jamón, Ya. debería haber un centro de interpretación arqueológica en Huelva donde la gente pudiera visitar en condiciones eso, pero hay que decir que el grupo Jamón ha hecho ahí una labor Sí. muy importante para que se mantenga eso, se pueda ver, y la gente pueda entrar por lo menos, aunque cuando entramos con las visitas, pues entramos allí e interrumpimos un poco a la gente que está comprando, pero bueno, por lo menos se puede ver, ¿no? Entonces, eso sí que son cosas relevantes
y que están cambiando el panorama de nuestra relación con el patrimonio arqueológico. Qué bien. Y comentas, Diego, que estás notando ciertos cambios de sensibilidad. A lo largo de todos estos años, desde 2005, estos 20 años que llevas divulgando el patrimonio natural y cultural de nuestra provincia y de Huelva, ¿has notado una evolución en ser conscientes de la riqueza que tenemos como ciudadanía, como onubenses? Yo creo que sí, vamos, creo que hay, no te puedo decir, o sea, sería engañarnos a nosotros mismos, que la población de Huelva está sensibilizada sobre su patrimonio, porque eso no es verdad. De hecho, yo creo que la mayoría no. La mayoría sigue desconociendo nuestra historia, nuestros valores culturales, ¿no? Históricos. Y claro, si tú no conoces algo, no lo aprecias, no lo quieres, y por lo tanto, bueno, si se destruye, te da un poco igual, ¿no? Hay un porcentaje importante de la población que dice que los cabezos hay que tirarlos, vamos, que los cabezos nada más que son para recoger porquería, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que cada vez hay más gente sensibilizada, y en todos los en todos los estratos sociales, digamos, y a todas las edades. Cuando yo era niño, yo en el colegio, a mí nadie me enseñó historia de mi ciudad. Nadie me hizo una ruta por mi ciudad. Me llevaban a La Rábida o me llevaban a Sevilla. En el instituto igual, yo en el instituto no, en la asignatura de historia, a mí nadie me hizo, pero eso ya ha cambiado. Ya en la mayoría de los colegios, me estoy refiriendo a Huelva Capital, en la mayoría de los colegios de Huelva Capital y en la mayoría de los institutos de Huelva Capital se organizan por parte del profesorado, o bien con el apoyo de empresas como nosotros, o bien con programas que saca el ayuntamiento, o lo que sea, se están haciendo visitas para que los niños, nuestros adolescentes conozcan la ciudad, porque es fundamental. Entonces ya eso es algo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Después, iniciativas como las del ayuntamiento el año pasado de organizar la Feria del Legado Británico, ¿no? Y que este año pues se hará la segunda. Eso también es importante, porque en torno a una semana centra el foco de la ciudadanía en un patrimonio concreto y un legado concreto, que es el británico, y que además eso yo creo que se va a ir extendiendo a otros legados que tenemos, como el arqueológico, ¿no? Bueno, de nuestro legado arqueológico, este fin de semana has hecho una visita, ¿no?, a la Fuente Vieja, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de la Fuente Vieja? Porque yo creo que es súper desconocido para los onubenses. Sí, bueno, en este caso la visita no la hice yo. A mí me tocó estar en el puerto de Santa María haciendo una ruta sobre Rafael Alberti. La hizo una compañera, que es Jessica, que es la que suele hacer estas visitas. Ella es arqueóloga, es doctora en arqueología por la Universidad de Huelva, especializada sobre todo en cerámica de época romana en Huelva. Y es un programa que se lleva haciendo desde hace ya muchos años, con la financiación de la Cátedra de Aguas de Huelva. O sea, es una visita gratuita que hacemos el primer sábado de cada mes, con el apoyo económico, es decir, realmente quien promueve esta actividad, nosotros la hacemos, pero quien la promueve es la Cátedra de Aguas de Huelva de la universidad. Ahora, la Fuente Vieja es ahora mismo el único acceso que tenemos a uno de estos elementos patrimoniales de época romana, que es el acueducto, ¿no? El acueducto, que se data más o menos en el siglo I después de Cristo, y que recorría pues todo lo que es el Conquero, desde la Cinta hasta llegar a más o menos la zona de la Plaza de San Pedro, pero que tenía después también varios ramales y que conectaban con la galería principal. Entonces la Fuente Vieja es uno de esos accesos a esa galería. Pero además la Fuente Vieja ha sido uno de los puntos de abastecimiento de agua a la ciudad desde el momento en el que no sabemos cuándo, porque en un momento determinado se abre la galería por ahí y empieza a usarse esa zona para abastecerse de agua. Entonces ha sido uno de los lugares de abastecimiento de agua
no solamente para el barrio que va surgiendo, ¿no?, a finales del 19 en torno a las colonias y los demás barrios que van surgiendo en las laderas del Conquero, sino para la propia ciudad. Allí iban los aguadores, cargaban el agua en la Fuente Vieja y después iban con los burros, los carros a vender el agua a la ciudad. Entonces, desde el punto de vista etnográfico, ¿no?, vincular al mundo del agua es muy importante. Pero además, nuestros cabezos son un enclave natural, eh, que yo creo que no lo valoramos realmente lo que supone, vamos. Entonces, cuando tú llegas allí a la Fuente Vieja, a la gente no solo le sorprende conocer la historia del acueducto y de la fuente, sino que a la gente también le sorprende encontrarte allí de pronto, en medio de una capital de provincia con casi 150.000 habitantes, en un entorno que te hace pensar que estás de pronto en la sierra, ¿no? Porque escuchas el fluir del agua de la fuente que sigue fluyendo. em, Después tienes allí una olmeda, tienes olmos allí, ¿no? Cuando están en flor los almendros, pues, aquello es espectacular. Y la verdad que es un entorno precioso, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues con la subida, las escaleritas que suben hasta arriba, hasta el Conquero, y es una visita que gusta mucho, ¿eh? Y que hablamos del mundo del agua y del mundo del agua en la Ónova estuaria, ¿no? La ciudad romana. Hay una actividad que me parece súper original y que me gustaría que nos contaras un poquito sobre ella, que yo he hecho 2 veces, este no lo reconozco, y es la Huelva encantada y misteriosa. O sea, cómo vamos recorriendo lugares y entrando en sitios históricos de Huelva relacionados con actividades paranormales, misteriosas, ¿no? Que se hace en la noche de Halloween. Cuéntanos un poquito sobre esa actividad tan chula. Pues esto surge en un viaje que hago a Praga. Yo fui de viaje a Praga, nada más que he ido una vez en mi vida a Praga, vamos, que decir, no es que vaya yo a Praga con frecuencia. Fui a Praga y entonces paseando por las calles de Praga de noche, pues había varios tours que eran tours de misterio, de leyendas y no sé qué. Y entonces dije yo, oye, pero pues esto me gusta a mí para Huelva también, ¿no? O sea, es algo que podemos hacer en Huelva también. Y, y entonces inicié un proceso de documentación. Empecé a documentarme para ver si realmente, o sea, nosotros detrás de cada ruta que ofrecemos hay primero un proceso de documentación para ver si realmente, bueno, pues se puede hacer, ¿no? Entonces vimos que sí, que había tema, había cosas curiosas, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a trabajar sobre esto, diseñamos el itinerario más correcto y considerábamos que, bueno, que era interesante poder acceder a uno de los edificios donde hay casas encantadas. Entonces, el primer año que lo hicimos, yo creo que llevamos ya 15 años haciéndolo, una cosa así. El primer año que lo hicimos, la primera ruta, solo se visitaba un edificio. Fuimos a hablar con el Instituto Andaluz de la Juventud, que tiene su sede en la calle Rico, que es uno de los edificios con mayor actividad paranormal en la ciudad. Y cuando hablamos con ellos, pues directamente pues, nos dijeron que sí, que sin problemas, encantados en colaborar con nosotros, las puertas abiertas. La verdad que siempre han pasado ya a lo largo de estos 15 años varios equipos por el Instituto Andaluz de la Juventud y todos siempre nos tienden la mano y colaboran con nosotros. Después incorporamos a la Universidad de Huelva, que nos permite acceder a la Facultad de la Merced, otro de los lugares donde tenemos actividad paranormal o donde teníamos, no sé cómo estará ahora. Y ya últimamente lo hemos incorporado al edificio de UGT, que allí no hemos encontrado referencia a nadie que haya vivido una actividad paranormal, pero consideramos que era interesante poder entrar y ver una especie como, no son gárgolas, ¿no? Pero unas esculturillas que tienen allí que parecen como lobas, que son realmente diabólicas. A mí yo en mi casa, desde luego, no pondría yo no sé el gusto que tiene cada uno, ¿no? Es una casa de 1904 y, oye, pues
desde el sindicato UGT también nos permite poder visitarla. Entonces, bueno, sí, es una actividad que circunscribimos a esa época del año, en torno a Halloween, que tiene mucho éxito, la verdad que se llena todos los años, que hay gente que repite, como tú muy bien dices, y que además cada año se va enriqueciendo con historias que la misma gente nos va contando. O sea, yo alucino con la cantidad de gente de Huelva que ha vivido experiencias paranormales vinculadas a temas de fantasmas y demás en la propia ciudad. A mí no, yo no he vivido nunca nada de eso y espero seguir así. O sea, yo siempre lo digo, yo no quiero tener experiencias de estas. Pero no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que te cuenta sus historias. Hay una famosa, ¿no? Que es la casa de donde está el código farmacéutico, la casa del diablo, ¿no? Se Mm, dice. Sí, la Casa del Diablo, que ya, bueno, que ya la casa original no está, ¿no? Porque se derribó, se construyó, que lo único que queda de aquella casa son las gárgolas, bueno, las gárgolas, digo, las figuras, son unas figuras que también son como de diablillos, brujos, que se conservan en la fachada de ese edificio, allí están, y el pozo de la Casa del Diablo que está en el interior conservado, ¿no? Ahí, que yo sepa, actualmente no hay ningún tipo de historia de fantasmas, y las historias que se cuentan son historias antiguas que hablan de una mujer que falleció allí, que había hecho un pacto con el diablo y que se había comprometido a coserle una capa al diablo, pero que la mujer murió antes. Entonces los vecinos decían que por las noches escuchaban la máquina de coser de esta mujer cosiendo la capa del diablo. Bueno, son historias fantásticas de una época en la que la gente era mucho más dada Ujú. a las cosas extrañas, ¿no? Bueno, pero es curioso, ¿eh? Sí, sí, no, es interesante. Ahí, una de las cosas más interesantes de ahí precisamente es que se conserven todavía esas. Mucha gente pasa por ahí y no tiene ni idea, ¿no? Entonces, bueno, pues Es eh, otra manera de ver Huelva que sí, pero otra bueno, manera de aprender cosas, ¿no? Porque al final siempre vas contando también algunas historias que tienen que ver con la ciudad, ¿no? y bueno, sabemos, lo has dicho muchas veces, que eres un gran amante de la obra de Juan Ramón Jiménez. Y en general, ya no solo Juan Ramón, ¿nos podrías recomendar alguna lectura, algún autor, alguna obra clave, ya sea de Huelva o no, que pudieras recomendar, que pudieras... En Huelva, en lo que es yo me voy a centrar en la ciudad, ¿vale? Tenemos a un autor de la generación del 27 que fue médico, llamado Rogelio Buendía Manzano, y la Diputación de Huelva editó gran parte de su obra, en tres volúmenes creo que eran, y es un poeta, a mí me resulta muy interesante. Y como os digo, pertenece al grupo del 27, ahora que se acerca el centenario de la generación del 27. Pues nosotros que llevamos años haciendo la ruta literaria de Huelva y la generación del 27, pues queremos que ese año en Huelva pues se hagan actividades y desde luego nosotros las vamos a hacer y hemos hablado con el ayuntamiento, ¿no? Para que Huelva también tenga su lugar dentro de todos los actos que se van a hacer por todo el país para recordar a la generación del 27. Y Rogelio Buendía es un personaje que merece la pena a quien no lo conozca, pues acceder a su poética, ¿no? Después, una chica de Huelva que se casó con Rogelio Buendía, ¿no? Rogelio Buendía es el marido de María Luisa Muñoz de Vargas, y María Luisa Muñoz de Vargas, em, pues también fue escritora. Su primer libro, Bosque sin salida, llevaba un prólogo precioso de Juan Ramón Jiménez. Y también tiene poemas que a mí me encantan y que yo suelo leer en esa ruta literaria. Por ejemplo, tiene uno que es la Elegía a la calle de en medio, que me parece una preciosidad. Entonces, pues recomiendo también la lectura de María Luisa Muñoz de Vargas. Hubo un poeta también de la generación del 27 que era sevillano, que estuvo viviendo en Huelva durante un tiempo,
los tres, Fernando Villalón, Rogelio Buendía y Adriano del Valle, crearon una de las revistas literarias del 27, que es Papel de Aleluya, ¿no? Y Adriano del Valle es también, ¿vale?, un referente en la literatura de aquellos años en España. Y Adriano del Valle también tiene una poesía muy, muy interesante que merece la pena. El padre de Rogelio Buendía Manzano, Rogelio Buendía Abreu, hizo novela costumbrista. Entonces hay una novela que se llama Luz, que también ha editado la Diputación. De verdad que el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Huelva hace una labor magnífica para rescatar, ¿no?, a nuestros poetas y escritores. Y nosotros, con motivo del centenario de la publicación de esa novela, novela Luz, hicimos un recorrido por la ciudad a través de la lectura de esta novela, que es algo que queremos volver a hacer porque lo hicimos una vez, gustó mucho y queremos volver a hacer. Entonces, la novela Luz también creo que deberíamos leerla porque es muy interesante. Y hay más, hay más, pero bueno, me quedo con estos. Sí, yo tengo cientos de preguntas realmente que hacerte, ¿verdad, Diego? Pero yo me enrollo demasiado y no. O sea, es que, de verdad, yo estoy súper agradecido que estés aquí porque es que yo te podría hacer muchísimas preguntas, pero claro, esto Daría para varias sesiones. nada, vengo otro día vengo. Porque la verdad que para nosotros sería un honor. O sea, de verdad, sería un placer. Como última pregunta ya para finalizar, si tuvieras que dejar Platalea, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿O qué te gustaría que la gente recordara de Platalea? Hombre, me está entrando calores, vamos. Nada más que pensar en la posibilidad de dejar Platalea. O sea, yo espero, espero y deseo que Platalea me sobreviva. O sea, eso sería uno de, eh, no sé, me gustaría que cuando Diego Vázquez ya no esté, que ya me vaya y ya inicie ese largo viaje, Platalea siga, ¿no? Y que, bueno, las generaciones futuras pues puedan seguir disfrutando de Platalea. Si eso no ocurre, bueno, pues cómo me gustaría que me recordaran, pues no sé, como una persona que amaba Huelva y que dentro de sus posibilidades pues intentó que la gente la conociera, ¿no? Que los ciudadanos de Huelva y las ciudadanas de Huelva pues conozcan Huelva, la valoren, la quieran, la cuiden y, y así me gustaría, bueno, un poco, no sé, como alguien que intentó dejar su granito de arena para, para hacer una Huelva, mm, que quiera a Huelva, ¿no? Pero bueno, no sé. Cuando ya no esté, mm, no sé qué, qué pasará. Tampoco sé si, como no sé si hay una vida después de esta vida, tampoco sé si me podré ver, ¿no?, a través de una ventanita qué es lo que está pasando. Pero bueno, por lo menos saber que en algo hemos contribuido, aunque sea poquito, a que la gente valore un poquito más y conozca la historia y el patrimonio de su ciudad. Y lo valoramos de verdad, Diego. Estamos muy agradecidos con la labor que hacéis, de verdad. Yo lo agradezco mucho, lo agradezco enormemente. Es un referente para todo unubense, vamos, es un ejemplo a seguir. Y lo más bonito que tienes es que aprendes muchísimo. O sea, cada vez que hago una actividad contigo o cada vez que veo una entrevista que das o cualquier cosa que esté relacionada con Diego Vázquez y con Platalea, es aprender. Y eso tiene un valor tremendo. Me vaya a emocionar, mira que yo soy muy sensible, que yo, es que es verdad, yo De verdad. Es sincero, o sea, no... no nada, lo agradezco de corazón. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias y por todo lo que haces. Gracias. Gracias, Diego.